Sábado 6 de octubre de 1973, Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Las tropas judías estacionadas en la frontera, desguarnecidas durante los días santos, sufrieron un ataque por sorpresa de las fuerzas sirias y egipcias que contaban con un número de soldados 10 veces superior. Por primera vez aprendieron a respetar la valentía y la capacidad de lucha de los ejércitos árabes. Particularmente las tropas egipcias, que se abrieron camino luchando en el Canal de Suez, donde obtuvieron un éxito espectacular y se enzarzaron luego en la batalla de tanques más grande y más cruenta del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra en la cual la tecnología militar más reciente hizo cambiar las tácticas convencionales, transformando las teorías comunes de la guerra moderna. Los sistemas de alta tecnología de los misiles soviéticos midieron sus fuerzas con la superioridad ya establecida de las fuerzas aéreas israelíes y dificultaron sus misiones de apoyo en tierra durante las primeras horas de la guerra. En tierra, la aparentemente invencible armada israelí tuvo que hacer frente a una nueva generación de misiles antitanque dirigida por una infantería árabe muy bien entrenada, que no tenía nada que ver con los soldados que hicieron las campañas de 1956 y 1967. La pregunta que todos los israelíes hacían entonces era, ¿por qué estaban tan mal preparados? La respuesta está en la apabullante victoria israelí de 1967. Entonces el factor clave habían sido aquellas 3 primeras horas del 5 de junio, cuando el poder aéreo israelí prácticamente borró del mapa todas las fuerzas aéreas de los árabes. En aquella ocasión, el impacto de la supremacía aérea transformó el curso de la guerra en tierra. Desde entonces, la mayoría de los militares israelíes eran de la opinión que los árabes no se arriesgarían jamás a una confrontación a gran escala hasta que fueran capaces de competir en el aire. En 1975, las fuerzas aéreas árabes eran lo suficientemente potentes como para enfrentarse de nuevo. De todas formas, la derrota había sido tan flagrante que los líderes de los países árabes se vieron sometidos a una gran presión en sus respectivos países para intentar un nuevo enfrentamiento. Los altos del Golán de Siria, la franja oeste de Jordania y la península egipcia del Sinaí les recordaban constantemente la humillación sufrida en 1967. El rey Hussein, que había perdido una parte considerable de territorio jordano en la guerra contra Israel, no podía permitirse otra confrontación. Israel todavía estaba en inferioridad de condiciones en lo que respecta a un número de soldados, de tanques, aviones y misiles, comparado con los contingentes reunidos de Siria y Egipto. Estas fuerzas también debían cubrir 2 frentes distintos. Desde la pérdida del Sinaí en 1967, los egipcios se habían concentrado en la defensa de la orilla oeste del Canal de Suez, la Cisjordania. Los israelíes sabían por experiencia que el control del desierto dependía de los 3 desfiladeros que cruzan la cordillera montañosa más allá de su cuartel general del Sinaí, en Bir Gifgafa. En consecuencia, construyeron una línea defensiva frontal a lo largo de la orilla este del canal con una serie de fuertes que llevaba el nombre del general Bar-Lev. En caso de alarma, los tanques tomarían posiciones determinadas previamente. Los egipcios dispusieron una de las más densas murallas de misiles del mundo, estableciendo así un paraguas antiaéreo en todo el área del Canal de Suez con el fin de neutralizar la fuerza aérea israelí. El presidente egipcio Sadat se dio cuenta de que, aun no disponiendo de una fuerza aérea comparable a la del enemigo, podía llevar a cabo una guerra limitada bajo este paraguas y negociar después apoyado por Rusia. Compartió su proyecto con el presidente sirio Assad, que también obtuvo misiles soviéticos SAM para emprender la batalla del Golán. Se pusieron de acuerdo para organizar un ataque conjunto en el momento en que Israel estuviera menos preparada. El ministro de Defensa egipcio, general Ahmed Ismail, fue el comandante en jefe de las fuerzas conjuntas de Siria y Egipto. Negoció con los rusos para contar con apoyo armamentístico. Colaboró con él su jefe de Estado Mayor, general Shad el-Shazli, que era una figura carismática que había dirigido una brigada de paracaidistas de élite en el Sinaí en 1967. Acabó con la imagen de playboys del Cairo que se tenía del cuerpo de oficiales egipcios e inició un riguroso entrenamiento. Sus preparativos fueron minuciosos. Estudió incluso viejos registros de la Compañía del Canal de Suez para comprobar el régimen de mareas. Pero fue despedido discretamente a mitad de la guerra, después de oponerse a Sadat a propósito del papel que debía cumplir la reserva blindada en un momento crucial.
Por parte israelí, el ministro de Defensa Moshe Dayan era una fuerte personalidad que había controlado los asuntos de defensa durante años. Su coraje y su talento fueron ampliamente demostrados durante la campaña del Sinaí en 1956. Pero en esta ocasión no dio la talla. Desde un primer momento estuvo invadido por las dudas y se mostró pusilánime, sin voluntad para tomar responsabilidades en situaciones militares decisivas. Después de la guerra, fue duramente criticado por la falta de preparación del ejército israelí. El general Dayan describió el canal de Suez como la mejor trinchera antitanque del mundo. Calculó que se tardarían 24 horas en tender un puente a través del canal y sortear los bancos de arena que los israelíes habían construido a lo largo del canal, que en algunos puntos alcanzaban los 18 metros. Un tiempo más que suficiente, según él, para que la reserva blindada, esperando en la retaguardia del Sinaí, apoyara los fuertes a lo largo de la línea Bar-Lev. Los 600 israelíes que guarnecían los fuertes de Bar-Lev se habían relajado un tanto. Los egipcios habían estado haciendo ejercicios regularmente durante meses e incluso construían nuevas instalaciones, presumiblemente para matar el aburrimiento. Pero todo eran distintos aspectos de un plan meticuloso que haría de la travesía del canal una hazaña militar de tintes épicos. Aquel octubre, los fuertes de Bar-Lev fueron ocupados por los reservistas de la Brigada Jerusalén en su servicio militar anual. Descubrieron la razón de aquel trabajo de construcción de los egipcios a las 2 de la tarde del día 6. Aparecieron rampas para tanques frente a sus posiciones. Los tanques se unieron a unas 1000 piezas de artillería en su ataque a la línea Bar-Lev, descargando toneladas de explosivos al tiempo que lanzaban un ataque aéreo sobre posiciones israelíes en el interior del Sinaí. Fue el principio de una operación técnicamente brillante que volvería a dar credibilidad a los ejércitos árabes. Los egipcios estaban tan orgullosos de su operación que meses después su tercer ejército realizó un simulacro de todo el ejercicio para las cámaras. Cientos de máquinas inundaron de humo la Cisjordania y el canal. Camuflados por el humo e invisibles para los israelíes, 8000 soldados egipcios empezaron a cruzar el canal en botes neumáticos, desembarcando en puntos intermedios entre los fuertes. En 1971, los israelíes habían experimentado con un método de echar petróleo en el canal desde un subterráneo, convirtiéndolo en una muralla de llamas. Los egipcios no se arriesgaron. La noche anterior, un grupo de hombres rana había bloqueado las tuberías que iban a dar al canal. Una vez la primera brigada había escalado el banco de arena y tomado posiciones, las unidades de búsqueda de tanques penetraron hacia el interior para aguardar el primer blindado israelí. Iban equipados con armamento antitanque RPG-7 y el misil soviético antitanque más moderno, el Shager. Empaquetado en una maleta, podía montarse en breves minutos. Su sistema de guía de alambre con un alcance de 2700 metros exigía una gran valentía y habilidad por parte de los operadores. Cada uno de ellos había disparado 100 cohetes en las sesiones de entrenamiento y causaron estragos entre los tanques israelíes. Una sola unidad derribó 8 tanques en los primeros 10 minutos. Con la defensa de tanques en su lugar y la llegada de equipamiento pesado, la segunda fase de la operación podía empezar. Una serie de grupos con la misión de despejar las defensas israelíes empezaron a actuar, allí donde la Brigada Jerusalén estaba repeliendo el ataque después del choque inicial. Más al sur, en los lagos amargos, se llevaba a cabo una operación anfibia. Los tanques y camiones de tropas del Tercer Ejército transportaron más hombres al Sinaí. Imitando las tácticas israelíes, transportaron tropas en helicóptero por detrás de las líneas defensivas y la 130ª Brigada Naval tenía órdenes de reunirse con ellos en el desierto. Fue el único fracaso de toda la operación. Los israelíes derribaron 14 helicópteros llenos de soldados y los supervivientes poco pudieron hacer. Los generales egipcios habían estimado la pérdida de unos 10.000 hombres solo en la travesía del canal. De hecho, la cortina de fuego había mantenido a los israelíes en sus búnkers y durante esta fase de la operación, la más peligrosa y expuesta, el número de bajas fue de 208. El problema que suponía sortear los bancos de arena lo solucionó un teniente egipcio de gran ingenio que había trabajado en la construcción de la presa de Asuán. Unas bombas de irrigación británicas dieron la potencia necesaria a unas mangueras de alta presión que simplemente aspiraron y evacuaron la arena hacia el canal. Con este sistema, acabaron con las trincheras en la mitad de tiempo del que les hubiera llevado utilizando explosivos o excavadoras, y durante el primer día desmontaron 60 bancos de arena.
Rebajar los bancos fue un logro del ingenio egipcio, pero tender puentes sobre el canal fue resultado de la probada experiencia soviética y de sus materiales. Los puentes PMP, diseñados para cruzar ríos europeos, fueron utilizados por primera vez en acciones bélicas. Los pontones seccionales podían unirse unos a otros en cuestión de minutos. En su día, las guarniciones israelíes dijeron que los puentes crecían a través del canal como brazos extendidos. Había otro sistema soviético para cruzar que era todavía más rápido. El ferry GSP estaba formado por 2 camiones anfibios unidos que se expandían con un sistema hidráulico, creando una plataforma que podía transportar un tanque a través del canal en cuestión de minutos. El equipo del general Shadley había planeado la operación de cruce del canal hasta el último detalle, con 2 objetivos prioritarios: sorpresa y velocidad. Todo el sistema defensivo israelí estaba organizado en base a la convicción de que el transporte de divisiones blindadas y material pesado a través del canal no podía durar menos de 48 horas. Estaban convencidos de poder frustrar cualquier ataque en este lapso de tiempo. Sin embargo, en 10 horas, los egipcios ya habían montado 10 puentes y había 500 tanques en la orilla este. En 24 horas, 2 divisiones blindadas habían cruzado el canal. En los primeros 30 minutos de la guerra, las reservas blindadas israelíes avanzaron hacia el frente ignorando lo que les esperaba. Fueron aniquilados por los escuadrones egipcios de persecución de tanques. Inevitablemente, la guerra aérea fue la respuesta inmediata de los israelíes, sobrevolando el paraguas de misiles para detener la travesía en vez de concentrarse en primer lugar en los puestos de misiles, tal como se suponía que harían.